¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme hoy en esta transmisión en vivo de nuestro estudio bíblico de miércoles. Les habla Francisco Monroy, pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia West First Assembly, OF Hispano, mejor conocido. Gracias por acompañarnos hoy. Me encantaría empezar primero con una oración, preparándonos para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu bondad, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque fue por el sacrificio de Jesús que nosotros podemos ahora disfrutar de salvación, disfrutar de bendición, disfrutar de libertad. Te doy gracias, Señor, muchas gracias. Te doy a ti, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque te pertenecen solamente a ti, Dios. Solamente tú eres bueno, solamente tú eres justo, Señor, solamente tú eres digno. Te bendecimos hoy a ti, Señor, te entregamos a ti, Señor, toda nuestra vida. Te entregamos a ti, Señor, toda nuestra existencia, todo lo que somos, todo cuanto tenemos. Te lo entregamos solamente a ti. Y te pedimos, Señor, que tú vengas en esta hora, Señor, y nos cubras con tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú estés hoy presente en medio de nosotros. Que tú te manifiestes en esta reunión. Que tú rompas cadenas, que rompas murallas, rompas barreras. En el nombre de Jesús. Habla tú hoy, ministra tú, Señor. Espíritu Santo, que seas tú a través de nosotros. Señor, que seas tú quien hables, que seas tú, Señor, quien entregues el mensaje, que seas tú quien ministre, Señor, que no sea yo para que, Señor, mi naturaleza, mi humanidad, Señor, no corrompa la palabra, sino que seas tú, para que la semilla caiga, Señor, perfectamente bien, íntegra, Señor, en terreno fértil, Señor, en los corazones de aquellos que nos ven y nos escuchan hoy. Bendito eres, Dios. Te amamos, Señor, te bendecimos, te entregamos todo, Señor, lo que somos, todo cuanto tenemos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras finanzas. Te entregamos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Y te decimos hoy, damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes,
eres admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Sí, Señor, te damos a ti la gloria, Señor, la honra, la alabanza. Te entregamos a ti, Señor, todo nuestro corazón el día de hoy. Señor, te damos todo el honor, toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, porque solamente tú, Dios, la mereces. Bendito eres, Señor, grande, todopoderoso. Te amamos, Señor. Bien, le agradezco mucho el estar con nosotros esta tarde nuevamente. Gracias por acompañarnos. Si usted está preparado para dar diezmos u ofrendas, usted lo puede hacer a través de 3 diferentes maneras. Una de ellas es a través de la página web owasofirst.com. Va usted directamente al link de Give y ahí puede dejar usted su ofrenda, su diezmo con cuenta de cheques, con tarjeta de débito o crédito. Puede hacerlo a través también de la aplicación para su celular o tableta. Si usted va al Google Play o al App Store y busca Owasso First Assembly, va a aparecer nuestra aplicación ahí. Usted entra a la aplicación, hay un botoncito para dar su diezmo o su ofrenda. Puede usted hacerlo igual con cuenta de cheques, tarjeta de crédito o débito, o bien puede hacerlo usted también a través de Text to Give. Es mandando un mensaje de texto al número 84321 y en el cuerpo del mensaje usted pone la cantidad que quiere donar y eso quedaría automáticamente grabado para los diezmos y ofrendas. Y si usted no se ha dado nunca de alta, usted va a tener que darse de alta por primera vez. Son unos pasos muy sencillos y después de esto usted puede continuar dando porque ya va a estar dado de alta en el sistema de Text to Give. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y vamos a estar revisando hoy la sesión número 31 de Segunda de Corintios. Esta sesión número 31 es bastante interesante. Les recuerdo, estamos revisando ahorita Segunda de Corintios basado en el libro All Things New, que fue escrito por la autora Kelly Minter. Hoy vamos a estar revisando el pasaje de Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10. Si usted tiene su Biblia con usted, ábrala en 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10 y vamos a estar trabajando sobre este pasaje. Mientras usted encuentra 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10, yo le voy a leer rápidamente la pregunta de inicio. La pregunta de inicio dice: ¿alguna vez Dios le ha dado o permitido algo doloroso en su vida de lo que quería deshacerse desesperadamente, pero después no lo cambiaría por nada? ¿Y qué fue? Yo le voy a platicar. Yo cuando era joven, yo fui un muchacho bastante hiperactivo, bastante, ¿cómo lo puedo decir? Inquieto y en cierta forma tuve también un tiempo en mi vida en que fui muy rebelde y una de las cosas que me pasaron pues fue mis papás se pusieron más estrictos conmigo y llegaron a ocurrir algunos castigos que yo no me gustaron de momento, me dolieron. Pensé que mis papás no me querían, que mis papás estaban nada más atormentándome, pero
uno de estos castigos, bueno, mi papá me dijo, bueno, si tú llegas después de las 11 de la noche a la casa, la puerta va a estar cerrada, tú vas a tener que dormir afuera en el carro. Y hubo una noche que me fui de fiesta y llegué ya por ahí de la medianoche y pude entrar a la cochera, pero hasta ahí, ya no pude pasar de la cochera. Una vez que estaba ya adentro, intenté tocar por la ventana a mi hermano mayor porque yo compartía cuarto con él y pues cuáles, o sea, no me abrió la ventana, probablemente no se dio cuenta que estaba tocando, estaba jugando videojuegos con audífonos o algo. El punto es que intenté también meter la llave a la chapa de la casa, pero no pude abrir porque mi mamá acostumbraba a poner, para empezar, la llave, no sé si usted la conoce, en México probablemente sí, en Latinoamérica sí se vende, aquí no. Es una llave que le llaman multilock y no es una llave convencional, es una llave que aparentemente pareciera ser plana, pero tiene una combinación como de puntos que están horadados en el cuerpo de la llave. Y si usted metía la llave al picaporte y le giraba tantito a la chapa, eh, giraba tantito la llave, técnicamente no pasara lo que pasara, no podía usted abrir la puerta con nada. Yo metí mi llave, intenté abrir y pues nada, no logré entrar para nada. Y me quedé a dormir en el coche y yo recuerdo que sufrí bastante esa noche porque hizo un buen de frío. Yo estaba que me moría de frío en el coche y estaba que lamentándome, ¿no? Y preguntándome por qué mis papás habían sido tan duros conmigo. Ahora cuando lo veo de este lado, me doy cuenta de que fue una de las mejores tácticas de ellos para meterme en orden, en regla, y lo agradezco ahora y es algo que incluso le he tomado afecto. Se escucha raro, pero tomé afecto a la cuestión de que ahora pues lo veo con los ojos de padre y veo por qué mi papá se preocupaba tanto al grado de ponerme castigos tan fuertes. Y bueno, esa fue mi espinita, ¿no? Ese fue mi dolor. Y hoy precisamente en lo que vamos a estar revisando en 2 de Corintios, vamos a estar platicando precisamente de este pasaje en el que el apóstol Pablo habla de aquella espina que tenía clavada y que no lo dejaba en paz. Si usted tiene 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10, vamos a revisarlos de una vez. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me contestó, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a entrar al texto de la pastora, de la hermana Kelly. Déjame ver si puedo corregir aquí un problemita que me está dando un poco de guerra. Okay, never mind. Bien, dice, la palabra griega para espina es skolops y se puede referir a algo agudo o picudo, como una espina o una estaca. Pablo usó esta metáfora para hablar de un dolor particular que era difícil y sin cesar. También nos dice que la espina fue mala llamándolo un mensajero de Satanás, según el versículo 7. Vamos a ver el qué, el por qué y quién de la espina. Contestando esas preguntas puede ser difícil a veces, pero cuando hacemos el trabajo difícil, seremos bendecidos con la promesa del poder y la presencia de Cristo en nuestras vidas, no importa qué es lo que pase. Ahora, el porqué de la espina, del qué, el porqué y el quién de la espina de Pablo, el porqué fue contestado más claro. Como resultado de su experiencia sobrenatural con el Señor, Pablo necesitaba esta espina para mantenerle humilde. A lo mejor no tenemos todas las respuestas que queremos, pero por lo menos sabemos esto. Pablo tenía que mantenerse humilde y esta espina era ese pequeño detalle que estaba haciéndolo permanecer de una manera humilde. Ahora, ¿qué? ¿Qué era la espina? Hay muchas ideas y opiniones ofrecidos durante los años sobre la naturaleza de esta espina de Pablo, pero la realidad es que simplemente no se sabe. Algunos creen que era una enfermedad física, otros creen que era persecución y oposición continuas y otros piensan que era una prueba psicológica. Puede haber un argumento para cualquiera de estas, sin embargo, un problema físico y persecución son las ideas más predominantes.
Si Pablo había dicho qué era su espina, tendríamos entendimiento más personal de sus cartas. A la vez, el no saber tiene su beneficio y hace que el pasaje sea más aplicable a todos que tienen su propia espina. No necesitamos la misma espina de Pablo para experimentar la gracia y poder de Jesús, solamente necesitamos una pequeña espina. Como no sabemos la identidad exacta de la espina, nos enfocamos en Jesús durante nuestro sufrimiento en vez de estar comparando nuestra espina con la de Pablo. Si nuestra espina fuera igual a la de Pablo, considere cómo una forma de sufrimiento sería exaltada sobre otras. ¿Quién? En inglés y el idioma original, que era el griego, dice que la espina fue dada a Pablo. La dificultad de este versículo es que no está muy claro quién la dio, Dios o Satanás. Lo que sí sabemos es que la palabra dado normalmente fue usada para mostrar que el favor de Dios había sido otorgado. Sabemos que Dios escogió no quitársela y tenía un buen propósito para la espina. Muchos eruditos y la autora Kelly Minter creen que esta espina fue dada por Dios. Esto puede ser difícil de aceptar, sobre todo porque sabemos que la espina era mala. No importa si uno cree que fue dado por Dios o por Satanás, hay simplemente tensión. O Dios la dio y esta idea tiene problemas obvios, o Satanás la dio y Dios lo permitió. De cualquier forma, nos va a dejar contendiendo con Dios sobre una pregunta difícil. Sin embargo, no somos los primeros en batallar con la pregunta. Si Dios es bueno, ¿cómo pudo haber dado una espina mala o permitir dolor que Él podría haber detenido o parado? También vemos esto en Juan 11. Lázaro, el hermano de María y Marta, estaba muy enfermo. Mandaron traer a Jesús mientras su hermano vivía, rogando que Jesús viniera para sanarle, pero Jesús no llegó a tiempo. Juan 11, 33 al 37. Al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, o que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. La autora Kelly Minter dice que una de las pruebas más grandes de su fe es ver los perdidos morir sin el evangelio. También ver las tragedias que caen a todos, creyentes y no creyentes, pero que Dios tiene el poder para parar. Si Él sabía que el mundo iba a caer, ¿por qué inició todo? Un día oraba sobre estas cosas, no esperando una respuesta, sino buscando recibir seguridad más profunda del amor de Dios para el mundo. Unas horas después, mientras preparaba una prédica, la pastora Minter leyó Juan 11 y vio algo de lo que jamás se había dado cuenta. Los dos grupos vieron a Jesús llorando con María cerca de la tumba de Lázaro. Un grupo tuvieron sus ojos abiertos al amor profundo que tenía Jesús para Lázaro. Mira cuánto lo amó, fue la exclamación. El otro grupo fue llenado con duda. Si tiene poder para sanar, ¿por qué no lo hizo? El primer grupo se enfocó en lo que Jesús había hecho. El segundo, en lo que Jesús podría haber hecho, pero decidió no hacer. Segunda de Corintios 12:8 nos va a regresar al punto en el que dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. A pesar del tipo de espina que nos ha sido dada o las dificultades que estamos aguantando, ruegue al Señor, no deje de orar, rogar por sanidad, alivio o liberación. La Escritura dice que debemos pedir con persistencia a Dios en tiempos de dificultad. Sin embargo, hay veces que el Señor nos dice que sigamos adelante con las espinas. Si Él escoge mantener la dificultad, tenemos que escoger vivir en las promesas de los versículos 9 al 10. Es una decisión que tenemos que hacer. Muchos malgastan su tiempo en tratar de entenderlo en vez de experimentar la gracia suficiente de Cristo y el poder perfecto en medio de esa gracia. Segunda de Corintios 12, 9 al 10 dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro con Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La espina no cambió, pero la perspectiva de Pablo sí. En vez de ver el mal de la espina y enfocarse en el dolor, se da cuenta que era una oportunidad en que él pudo descansar en el poder de Cristo. El dolor fue acompañado con un gozo más allá. Si Pablo hubiera escogido vivir en la actitud de los versículos 7 al 8, nunca hubiera llegado a tener esperanza de las promesas y bendiciones de Cristo. En vez de presumir sobre sus debilidades, se hubiera lamentado como un mártir. Hubiera tenido amargura sobre su espina en vez de gozarse en las dificultades, porque allí encontró la fuerza de Cristo. Si escogemos buscar la respuesta del Señor a nuestras dificultades, experimentaremos el milagro de gozo en tristeza, presumiendo sobre debilidades y tener deleite durante tiempos de sufrimiento.
No porque estemos negando el sufrimiento, sino porque estamos experimentando la presencia real de Jesús y su fuerza es perfecta a nuestra debilidad. Necesitamos un corazón de gratitud y confianza en el Señor, quien puede o dar o permitir la espina, pero nunca lo hace sin dar la gracia y el poder de Jesús en una medida extra. Cuando estamos débiles, estamos fuertes. Y aquí le va las preguntas del día. Primero, ¿por qué hacerse orgulloso o engreído hubiera sido una de las peores cosas que le pudo haber pasado a Pablo, su ministerio y su relación con Dios? ¿Por qué cree usted que Pablo hubiera perdido mucho por engreírse o por ponerse de presumido? Bueno, primero, él no hubiera reflejado correctamente el comportamiento y la actitud de Cristo, porque Cristo no fue una persona que fue engreído o que fue simple y sencillamente alzado de hombros o alzado de cuello, como decimos también en México. Él no fue una persona arrogante, él fue alguien que jamás presumió de poder, jamás presumió de su fuerza ni de su condición. Él siempre fue humilde. Y si Pablo hubiera hecho lo mismo, o hubiera hecho lo opuesto más bien, se hubiera engreído y se hubiera puesto de altivo y altanero y etcétera, Pablo hubiera arruinado completamente la imagen que tenía que darle a la gente de Corinto. Ahora, ¿hay algún beneficio que recibimos por no saber exactamente qué era la espina de que habla Pablo? Definitivamente sí. Sí tenemos un beneficio y le voy a decir cuál es. El beneficio que recibimos nosotros por no saber cuál era la espina de Pablo es que no podemos encajonar esa particular situación en una sola categoría de problema, vamos a llamarlo así. Y eso nos permite a nosotros tener una habilidad más amplia de aplicar el concepto bíblico a nuestro dolor, a nuestra angustia, a nuestra espina, para ponerlo en ese mismo ámbito. Entonces, si nosotros tenemos vamos a decir, el de Pablo era un problema pensando, era un problema de persecución, pero nosotros tenemos un problema físico, no sabiendo que el problema real de Pablo era persecución. Nosotros podemos decir, pues tengo esta espina, voy a aplicar esta misma actitud que tuvo Pablo, de dejarlo en manos de Dios y pedirle a Dios que sea Él quien tome el control. Y eso nos va a ayudar a entrar en ese esquema de seguridad, de tranquilidad y de paz, en donde Dios mismo nos contesta, bástate mi gracia. Ahora el versículo 7 causa conflictos. Le causa conflictos a usted el versículo 7. El 7 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Esta es una pregunta muy individual, pero si usted me pregunta a mí si esto me causa conflicto, yo creo que no. Y le voy a decir por qué. Porque mucho antes de Pablo, usted lee la historia de Job, y aun cuando Dios no fue quien le dio la tribulación y quien le dio a Job la pérdida de sus familiares y de su salud y de sus posesiones y todo, Dios permitió que Satanás lo tocara para poder mostrar el corazón que tenía Job hacia Dios, y cómo Job, a pesar de todas las circunstancias, se humilló ante Dios y reconoció que Dios era el único que podía dar y quitar. Así que si lo vemos por ese lado, realmente la espina esta no tiene ningún conflicto, por lo menos en mi punto de vista. Porque así como Dios permitió que Job fuera tocado para evaluar su corazón y evaluar su fe y evaluar su entrega a Dios, asimismo nosotros de vez en cuando somos también probados para poder validar nuestra fe en Dios. Hay una canción que me encanta, de hecho estoy ahorita aprendiendo a tocarla. Si usted tiene la oportunidad de de escuchar la canción Se quedó conmigo de Jesús Adrián Romero, de su nueva producción Origen y Esencia, esa canción habla de cómo a veces nuestra fe llega a fallar. Lo que él dice o dijo durante su concierto como introducción a la canción es que si nuestra fe no fallara, entonces no sería fe. Y es cierto. Nosotros en muchas ocasiones tenemos que pasar por esa tormenta, tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por el valle, porque si no pasamos por ahí, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro comportamiento no llega a la madurez que tenemos que tener.
Entonces es importante entender que la cuestión de la espina en el pasaje que está hablando aquí Pablo en Corintios 12:7 es una espina que nos toca a nosotros y usted llámelo como quiera. Probablemente usted en el trabajo tiene un compañero de trabajo que es bien latoso, ya como le molesta. Esa puede ser su espinita, pero esa espinita está siendo usada por Dios para moldear el carácter de usted. Nada más téngalo usted presente de esa manera. Piénselo, realmente no causa ningún conflicto, o por lo menos a mi punto de vista. Usted puede tener su propia opinión, pero a mi punto de vista no hay realmente un conflicto porque todos tenemos que pasar. Dice la misma palabra de Dios que el hierro se afila con hierro, y si nosotros no pasamos por las pruebas, pues no vamos realmente a alcanzar el nivel de madurez que Dios quiere que tengamos. Tenemos que pasar por dificultad, tenemos que pasar por prueba, tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos ásperos, por piedras, por valles, por etcétera. Pero está en nosotros clavar nuestra fe en la roca, y está en nosotros entregarle a Dios todo lo que está pasando y confiar en Él. O sea, nuestra fe es fe porque sin ver a Dios, sin verlo moverse y sin verlo hacer las cosas, nosotros podemos dejarlas en sus manos y entender que van a quedar resueltas porque Él está en control. Es difícil. Yo no le voy a decir que no es difícil, es muy difícil. Ha sido muy difícil para mí en lo personal el ser una persona que estudié contabilidad y finanzas y de repente ver la cuenta del banco que está prácticamente vacía. Es muy, muy difícil. Pero ¿sabe qué? Si usted llega a dominar la prueba, si usted llega a pasar esa prueba, usted va a encontrarse en un área en la que es un nivel más arriba de lo que usted estaba antes de empezar la prueba. Y ya metí una analogía de juegos de video ahí. En medio de sus pruebas más dolorosas, ¿cómo ha sido suficiente para usted la gracia de Jesús? Yo le voy a platicar hace ya varios años, mi papá, y creo que esto ya se los he platicado en muchas ocasiones, mi papá quedó con un problema de salud muy fuerte. Él tuvo un derrame cerebral y le dieron muy poco porcentaje de supervivencia. Y una cuestión que me pesó muchísimo a mí, porque pues yo conozco de Dios y yo sé cómo funcionan las cosas con Dios, y bueno, más o menos, todavía no entiendo al 100% cómo funciona Dios, porque yo creo que no lo voy a entender hasta que llegue la eternidad, pero una cuestión muy importante para mí fue que pues sí llegaron las preguntas y las dudas de por qué pasó a mí, por qué a mi familia, por qué a mi papá, cuando él predicaba y él estaba entregado a Dios y él hacía tanto por el reino, y llegué a escuchar esta misma palabra en mi cabeza: bástate mi gracia. Y cuando dejé en manos de Dios el problema, me acuerdo estando en casa con mi familia, con mi mamá, mis hermanos, nos pusimos a orar en la sala de la casa. Y al día siguiente empecé a hacer todo lo necesario, papeles, etcétera, que había que hacer por si mi papá fallecía. Y empezamos a tomar decisiones difíciles, cosas que había que vender, cosas que había que arreglar para poder pagar el hospital cuando mi papá saliera, etcétera. Y uno no se espera realmente que tenga que pasar por ese tipo de cosas. Para mí fue exageradamente duro. Y más porque cuando estábamos tomando decisiones difíciles, uno de mis hermanos puso mucha oposición, y la decisión que él estaba proponiendo tomar iba a llevarnos a meternos en más problemas en lugar de salir de ellos. Y fue muy difícil tratar de contender en una toma de decisiones tan cerrada y tan complicada con un miembro de la familia que, como yo, tenía responsabilidad de cerrar ciertos asuntos, y como yo tenía derechos también sobre el patrimonio de mi papá en caso que falleciera. Y yo le puedo decir, fue una situación muy, muy difícil, pero al cabo de todo, yo recuerdo entrando a la unidad de cuidados intensivos, me ponía a orar en el espíritu y me ponía a tocar música de alabanza, y mi papá reaccionó de haber estado inconsciente por varias horas o un día entero, no recuerdo. Reaccionó, me miró, me reconoció, me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y le dije: eso te lo pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú aquí en el hospital? De no ser por esto, yo no estaría aquí. Y seguimos orando por él, y al cabo de una semana pasó una operación complicada, pero al cabo de una semana salió del hospital caminando.
Y digo, después de haber visto muchos casos de gente que quedaba con parálisis, gente que quedaba completamente incapacitada por el resto de su vida, vi a mi papá caminando, hablando perfectamente bien y pude entender que fue por la gracia de Dios. Y fue a raíz de ese pequeño vocecita en mi cabeza que me decía, bástate mi gracia. Y es impresionante. Yo lo pongo en el lado de usted y le digo, piense en esos pequeños detalles, piense en esas pequeñas situaciones o grandes situaciones en las que Dios le ha contestado de una manera impresionante. ¿Cómo ha sido hecho completo su poder en la debilidad de usted? Yo he visto a Dios trabajar en muchas áreas en mi vida, pero a través de la que más le encanta a Él moverse es mis debilidades. Yo no era muy bueno para hablar. De hecho, todavía a la fecha me cuesta trabajo iniciar conversaciones con gente. Yo crecí con una mentalidad muy cerrada. Yo crecí con un complejo muy horrible de inferioridad en el que yo no podía hablar con la gente porque yo sentía que se iban a burlar de mí. Yo fui bullied por muchos años en la escuela. Yo fui, como decía mi papá, ahora sí, a mí me agarraban de puerquito todo el tiempo. Y crecí con ese complejo en mi cabeza y yo no me hacía hablando enfrente de gente, no me hacía tocando instrumentos y cantando enfrente de gente. Y todavía mis complejos me ganan y todavía me desafino y todavía sueno horrible de vez en cuando. Pero Dios, cuando pasan ese tipo de cosas, es cuando más poderosamente he visto moverse el Espíritu Santo. Y no lo atribuyo a mi falta de entonación y de afinación en la voz, lo atribuyo a que cuando yo siento que soy basura y que no puedo hacer las cosas bien, es cuando el Espíritu Santo viene y hace su parte del trabajo y me dice, no te preocupes, no es por ti que la gente va a conocer de Cristo enteramente, tú eres parte de la transmisión de la palabra, pero es por mí que ellos van a llegar hasta donde tienen que llegar. Ahora, ¿cree usted que Pablo hubiera quitado su espina dada la oportunidad? Yo creo que no, porque cuando Pablo entendió cuál era el propósito de la espina, Pablo se dio cuenta en automático de que esa espina tenía que quedarse en su lugar. Hay que recordar que Pablo era una persona muy estudiada, era una persona que tenía muchas letras, que hasta el rey Agripa se lo dijo, Pablo, tantas letras te vuelven loco. Era una persona muy estudiosa de los judíos, era judío de judíos. Él era nada más y nada menos que el discípulo de Gamaliel, que era uno de los más altos dignatarios dentro de la sinagoga, dentro de los fariseos. Y una cuestión importantísima acerca de él es que él entendía perfectamente bien las escrituras. Hubo muchas que Dios se las reveló, pero hubo muchas más que él ya las conocía porque él las había estudiado a profundidad. Él era una persona que era muy conocido en cuanto a la ley. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con él? Cuando llega el problema de la espina y Dios le dice, bástate mi gracia, él entendió, ok, necesito mantenerme entonces aquí acomodado y cliqueado en esto, ¿no? Voy a utilizar mi término de Spanglish ahí, cliqueado ahí. Pero la cuestión está en que él tenía que mantenerse firme porque él sabía, él conocía la ley, él había visto a Dios moverse. Yo no creo que hubiera quitado la espina de haber sido posible porque él entendió el propósito y él entendió la razón por la cual Dios estaba manteniéndolo con esa espina pegada. Las demás preguntas que tenemos son preguntas regularmente, son ligeramente distintas a las de opinión. Hoy van a ser más o menos repetitivas. La primera es ¿por qué le fue dada la espina? Bueno, la primera es porque simplemente él no tenía que volverse arrogante, tenía que mantenerse humilde, tenía que mantenerse con ese corazón simple, sencillo, humilde ante Dios por las revelaciones que él había recibido de parte de Dios. Ahora, los amigos de María y Marta tuvieron dos diferentes respuestas cuando vieron a Jesús llorando. ¿Cuáles fueron? Si usted recuerda, un grupo de ellos dijo, mira cuánto lo amaba, que fue incluso el punto primordial y es el que tenemos que recordar nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestra fe bien plantada y bien cimentada, vamos a ver el lado correcto de la moneda. Normalmente va a haber momentos en que sí veamos las cosas al revés, pero normalmente vamos a poder ver nosotros las cosas cimentadas bien y correctamente interpretadas cuando nosotros estamos bien fundados en nuestra fe. Un grupo dijo, mira cuánto lo amaba y se dieron cuenta del amor de Dios, el amor de Cristo por Lázaro. El otro grupo dijo, sanó ciego, hombre, ¿cómo no iba a poder haber sanado a este hombre?
Y cuando viene ese tipo de espíritu, viene ese tipo de duda a nuestra cabeza, arruina nuestra fe, y es cuando viene ese punto en el que la fe cae y flaquea. Ahora, ¿cuál fue la queja del segundo grupo? Bueno, ya platicamos. Después de que Pablo rogó 3 veces al Señor que le quitara la espina, Jesús le dio una respuesta personal. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, ahí no tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Hablé ya bastante de eso. La respuesta que le dio Dios directamente a Pablo fue: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Simple y sencillamente le dijo: no te preocupes, en poder humano no es. Esto es con mi gracia, con mi poder. La otra fue, dice, después de escuchar a Jesús, el tono de Pablo cambia muy significativamente. En vez de seguir rogando, ¿cuál fue su respuesta? La respuesta de Pablo fue, entonces, en lugar de seguir pidiendo que le quitara esa espina, él ahora entiende cuál es el propósito de la espina, y era lo que hablábamos. Ahora Pablo entiende el propósito y ahora actúa y se mantiene humilde y completamente se deja llevar por la gracia de Dios. Y para reflexión personal, le voy a dejar de tarea que piense en las siguientes preguntas. Cuando piensa en las dificultades de la vida, ¿cómo puede enfocarse a propósito más en lo que Jesús ha hecho por usted y no en lo que no ha hecho? En nuestras circunstancias de la vida diaria, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de enfocarnos en lo que Jesús ya hizo por nosotros, en las bendiciones que ya nos dio, en la salvación que ya nos facilitó, en la gracia que ya nos entregó, por la cual somos salvos y por la cual somos nosotros aceptos ante Dios, y no fijarnos en las cosas que le hemos pedido y no ha hecho? ¿Cómo le podemos hacer? Le dejo eso para que lo medite y lo piense. Y bueno, si nos acompañó hoy, le voy a pedir nada más que, ya vi por acá que el hermano Rey nos puso ahí. Les extrañamos mucho a ustedes también. Ya estamos empezando a hablar de potencialmente abrir la iglesia. Van a venir más noticias una vez que nuestro... ¿cómo se llama? Nuestro superintendente del distrito de Oklahoma nos diga qué vamos a hacer. Les daremos las noticias, pero ya se está hablando de que podamos a partir del 1 de mayo potencialmente juntarnos nuevamente con todas las obligaciones de la distancia social y todo esto. Pero bueno, les extrañamos mucho a todos. Deseamos ya tenerles cerca, cara a cara. Queremos ya pasar un tiempo personal con ustedes, y pues bueno, voy a tomar un par de segundos en el video. No sé si nos están viendo ahorita, nos van a ver en repetición, pero hoy es cumpleaños de mi hermana. Le mando felicitaciones a través de este medio. La extrañamos también. Ella se regresó a México el fin de semana pasado, y sabemos que está ahora preparándose para su siguiente etapa de su vida. Y bueno, felices 22, llévate la fiesta en paz, celebra, pero acuérdate que tiene que haber mucha distancia social. En México todavía están en la etapa número 3. Y pues bueno, para el resto de los que nos están viendo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor, por las pruebas que a veces tenemos que pasar, porque esas pruebas nos llevan, Señor, a un conocimiento más profundo y entendimiento más profundo de tu gracia, de tu favor y del poder de Cristo que viene a través de esas debilidades nuestras. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor, a no quejarnos de las cosas que vienen y de las pruebas, sino a ponernos completamente en tus manos, recordar las cosas que tú ya has hecho por nosotros, y de gozarnos en tu gracia y en el poder de Jesús que se perfecciona nuestra debilidad. Gracias, Señor, porque nos hiciste con estas características débiles para que tú puedas mostrar el poder y la magnificencia de tu gloria a través de esas debilidades nuestras. Bendice a mis hermanos, Señor, en donde quiera que estén el día de hoy. Te pido que les mantengas a salvo, que les mantengas, Señor, sanos. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú les lleves de tu espíritu y de tu presencia donde quiera que estén. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, a través de tu espíritu en nosotros. Gracias por mis hermanos, gracias por sus familias. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Bien, le agradezco nuevamente el habernos acompañado esta noche, y tenga usted un resto de semana bendecido. Nos vemos el domingo a las 10:30 por este canal, y pues qué bueno haberle tenido
Dios le bendiga mucho, estamos en contacto, cuídese y estamos pendientes por las futuras noticias de cuándo nos podemos ver ya en persona. Dios le bendiga mucho.